Bien, para esta semana tenemos una práctica que es muy similar a la anterior, pero con la diferencia de que en esta práctica tenemos que, por ejemplo, para el tema del costo de ventas, tenemos que utilizar ya no el método que utilizamos en la práctica anterior, que es inventario inicial más compras menos el inventario final, sino que en esta oportunidad vamos a usar el método del Cardex, que pues tenemos que usar el método del promedio, ¿no? Y es lo único diferente a la práctica de la semana anterior. Entonces, en base a ello, vamos a empezar. Entonces, para esta semana, lo que voy a hacer es ya no el registro de cada asiento. O sea, ya lo tengo resuelto el caso. Solamente les voy a mostrar cuánto sale la utilidad o más que nada la hoja de trabajo. Pero les voy a enseñar como que algunos trucos, se podría decir, del Syscom para poder hacer más rápido nuestro trabajo, porque yo creo que más que nada en el uso de sistemas contables todo se basa en la automatización. Entonces, eh, pues manejar la base de datos, conocer la base de datos nos va a ayudar mucho en el proceso de registro y en el control interno más que nada de nuestra empresa. Entonces, con esto vamos a empezar agregando nuestra empresa. Yo lo voy a hacer desde cero para que vean cómo puedo agilizar el trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar agregando nuestra empresa Agencia Digital de IRL. El mismo proceso, ¿no? Agencia Digital. La ruta donde queremos que se cree nuestra empresa, yo lo voy a poner aquí nada más. Syscom le vamos a llamar agencia, agencia nada más, agencia 2025.mdb. Creamos, ingresamos y como no tenemos nuestra base de datos creada, lo vamos a crear. Le ponemos el año 2025 agencia. Se llama Agencia Digital EIR. Periodo 2025. Bueno, si deseamos le colocamos. Listo. Pasamos a crear. Se nos apertura. Y ya tendríamos nuestra empresa. Entonces nos vamos a tabla, datos generales de la empresa y vemos que ya tenemos nuestra empresa. Entonces, a lo que me refiero de automatizar o más que nada agilizar nuestro trabajo es que cuando nosotros creamos nuestra empresa, la base de datos, hay cosas que no están configuradas por defecto. Por ejemplo, el centro de costos, tenemos que agregarlo manualmente. La tabla de proveedores clientes, pues no tenemos ninguno. Y lo mismo pasa con el plan de cuentas. El plan de cuentas, deberíamos tenerlo configurado todo. Por ejemplo, un caso muy común es el de la cuenta 78. Esta cuenta 78, debería ir al estado por función, no de resultado. Y más cosas como esas, ¿no? O sea, tendríamos que estar configurando uno por uno. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo todo eso configurado en esta base de datos que he usado la semana pasada. Y aquí justamente ya tengo resuelto todo el caso. Por ejemplo, si me voy a plan de cuentas, tengo configurado esto, ¿no? La cuenta 10, la cuenta 104 que hemos configurado. Y aquí, por ejemplo, la cuenta 78 se va al de función. Si le doy a modificar, eh, la cuenta 78, por ejemplo, que no debería ir al resultado, sino al mayor. Y cosas como esas. Entonces, yo esa información ya la tengo registrada, por así decirlo, o configurada en esta base de datos. Entonces, si yo me dirijo a esta base de datos, mi centro de costos ya está configurado, el plan contable, todo básicamente está configurado. Incluso aquí tengo resuelta la práctica. Si yo me voy a la hoja de trabajo, saco el report y vemos que básicamente está todo listo. Nos cuadra con una pérdida del ejercicio de 6.807.71. Entonces, es más que nada eso, ¿no? O sea, agilizar el registro, pues es lo mismo que hemos hecho en la semana pasada. Para explicar, tenemos la apertura,
un saldo de 10.000 en efectivo, otros 10.000 en banco. Existencia tenemos 20 productos a un valor de compra de 70. Y existencias por recibir, que es la cuenta 28. 10 a un valor de compra de 70. Tenemos un automóvil de 60.000, laptop por 3.000, nuestro capital de 50.000. Entonces, si nos vamos a nuestra base de datos, esto yo ya lo tengo registrado, entonces no tengo por qué estar registrándolo de nuevo. Pero lo interesante aquí es que yo he creado una nueva base de datos, entonces tendría que pasar esta información a la otra base de datos. Y yo ya lo tengo registrado todo aquí. Entonces está mi apertura. Si nos vamos al tema de compras, compras es en el mes de enero. Entonces nos dirigimos al mes de compra, al voucher, origen de compras, perdón. Tenemos compra de mercadería, voucher 2, voucher 3, voucher 4 y las 5, que son 5 compras nada más, ¿no? Entonces yo ya lo tengo registrado. Lo mismo pasa con las ventas. Primera venta, segunda venta, y en el tercer voucher no lo registré nada. Creo que se me pasó. Pero eso lo vamos a arreglar con la base de datos. Es lo interesante de este casito, por así decirlo, ¿no? Tenemos la enajenación del auto y de la laptop. Entonces, hasta ahí es lo normal, ¿no? Si nos vamos al origen 5, al diario, ya tengo la depreciación registrada, el retiro o la baja de los activos. Voucher 3 no tengo nada tampoco. 4 tengo el costo de venta. Y en 5 pues ya no hay nada, ¿no? Entonces con eso yo ya tengo el caso resuelto. Ahora, lo que vamos a hacer para configurar nuestra nueva base de datos es, primero nos dirigimos a nuestra base de datos que hemos creado, que es la agencia digital. Y yo ya tenía configurada toda la información en esta base de datos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para pasar la información que ya estaba configurada en la anterior base de datos? Nos vamos a carga masiva, importar tablas, access y ubicamos la base de datos que ya está configurada, que es esta. Entonces yo la selecciono, le doy a abrir y nos sale este recuadro. Vamos a seleccionar todas las tablas que queremos que se traspasen a esta nueva base de datos. Entonces, unidades de negocio, que son los centro de costos, le vamos a seleccionar. Estados de cambios en el patrimonio neto, formato, básicamente seleccionamos casi todo, ¿no? Excepto el tipo de cambio. ¿Por qué? Es más que nada porque para tema de seguridad, ¿no? Si tenemos una nueva base de datos, para configurar el tipo de cambio, lo sugerible es que lo configures directamente con la opción que nos brinda. Entonces le damos a importar y toda la información se está pasando. Le damos a procesar y nos va a pedir, creo que volvamos a ingresar a la aplicación. Entonces nos sale proceso concluido. Salir, le damos a aceptar. eh, no voy a salir, solamente voy a cambiar de empresa y voy a volver a la empresa que hemos importado, que es agencia digital, ¿no? Le doy a agencia digital. Y por ejemplo, el tema del centro de costos, lo primero. Y ya tenemos configurado nuestro centro de costos. Lo mismo pasa con el plan contable, tema de los proveedores, clientes, también tengo registrado ya. Y para que vean que sí se ha cargado, damos a datos generales y es agencia, es la nueva base de datos que hemos creado. Entonces, pues ya tenemos toda la información. Pero lo que no tenemos aquí es nuestros registros. Vemos que, o sea, no, lo único que se importa son las tablas, más que nada lo importante, ¿no? El clientes, el plan contable, tu centro de costos y demás, pero los registros, eso no se pasa. Pero lo que vamos a hacer es, nos ubicamos en la base de datos donde están nuestros registros. Está aquí. Manipular esta base de datos es sencilla, ¿no? No es como que en SQL, que es un poco más, bueno, tampoco es tan difícil, pero sí tiene su complejidad.
todo registro que se realiza, por ejemplo, tú haces un registro en compras, origen uno, voucher uno, 0101 y le das a crear, ¿no? Tú registras aquí, cuando le das a grabar, todo se almacena en esta base de datos. Esta base de datos almacena diferentes tablas. Todo registro se manda al MDHBU. Tú le das doble clic y se abre esta, digamos que esta pestaña, ¿no? Entonces tenemos una tabla con diferentes columnas. Primero es el MTV, luego el mes, el tipo de origen, voucher, cuenta, debe haber, la glosa y demás. Todo eso se almacena aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer para pasarlo, esta es la base de datos que ya tengo configurada. ¿Y qué pasa si yo quiero mandar todo eso aquí, a la nueva base de datos que hemos creado? Como les dije, todo se almacena en esta tabla, MDBO, y lo tengo en blanco. Entonces, yo quiero que de aquí se pase a esta base de datos. Entonces, para hacerlo simple, lo que yo voy a hacer es seleccionar todo. Vamos a seleccionar toda la fila. Simplemente le damos a control C, seleccionamos, control V y se carga. Le damos sí y listo. Les explico cómo más o menos funciona, ¿no? O lo primordial. La primera columna, que es el MTV, almacena el demo. A mí me sale demo porque yo no he configurado mi usuario. Es decir, este demo es el usuario quien realiza los registros en la base de datos. Si yo pusiera, por ejemplo, mi nombre, eh, en vez de demo iría mi nombre, luego un espacio y estos dos dígitos, 00. Significa que nosotros hemos hecho ese registro en el mes 00, es decir, en apertura. Si se dan cuenta, aquí en vez de los dos primeros dígitos ya no es 00, es 01. Eso significa que hemos hecho un registro en enero. Y eso concuerda con la columna siguiente, que es el mes. Mes tenemos 00, que es de apertura, y enero. Solamente hemos hecho registros en esos 2 meses. La siguiente columna, que es el tipo. Tipo se refiere al origen, ¿no? 00 que es apertura, 01 compras, 02 ventas, el 5 que es origen diario y la 99 de nuestros amarres automáticos. Voucher significa el voucher donde hemos hecho un registro en el Cisco. Eh, y ahí, no sé si se recuerdan que yo me salté un voucher. Entonces aquí lo podemos arreglar como que para que esté más ordenado, ¿no? Si mal no recuerdo, eso fue en el Origen 5. Creo que sí. O en ventas también. Entonces, primero buscamos en ventas. Y aquí está lo que les mencioné. Primera fila. Estas tres primeras filas son un voucher. Aquí tenemos la cuenta. 12, 40, 70 es la primera venta. Se generan así en cada fila, ¿no? Luego el siguiente voucher es el 2. 1, 2, 3. Y lo que nos falta es el voucher 3. Si yo filtro, solamente nos sale 1, 2, 4 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que esté ordenado. Lo que voy a hacer es simplemente cambiar 3, 3, 3. Y el siguiente vendría a ser el 4. Entonces, 4, 4, 4. Y ya, me aseguro de grabarlo y listo. Ya lo tenemos ordenado. Lo mismo hacemos en el origen 5, que también se me pasó. Em, Aquí tenemos el voucher 1 y aquí se salta, por ejemplo, hasta aquí, a esta fila, estas dos filas. Eso se hace porque mm, básicamente por el orden de nuestros registros. Es decir, el demo almacena el número de orden de nuestros registros. Primero yo hice este voucher, ¿no? El voucher 28, 28, luego el 29 y luego debería seguir el 30. Pero seguramente yo hice otro registro, entonces eso hizo que el orden se altere. Por eso es que no están continuos. Por eso me sale voucher uno aquí y voucher uno aquí. Entonces eso no significa, o bueno, no genera
este tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, yo filtro por la 4 que es la que voy a cambiar a la 3. Le doy 3 3. Grabamos y ya está. Es básicamente eso. Entonces, si yo me dirijo al Syscont, debería estar ya con toda mi información guardada. Entonces, para asegurarnos, le vamos a dar un mantenimiento de archivos para que se cargue todos nuestros registros que hemos pasado de una a otra base de datos. Proceso concluido. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra hoja de trabajo, debería estar cargado todo. ¿Ve? Y ya está todo. Para asegurarnos, sacamos el reporte y ya está todo. Tenemos la misma pérdida del ejercicio. Entonces, así es como que más rápido, ¿no? Y más que nada esto es para conocer cómo funciona la base de datos, porque lo normal es hacer registros y ya. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si tu empresa, la empresa que llevas, no tiene pues solamente una o dos compras, ¿no? Sino que tienen más de 50 100 compras, tienes que registrar uno por uno. Entonces, pasa lo mismo con ventas. Y en ventas no podemos omitir ningún registro, más que nada para el control interno de nuestra empresa, ¿no? Para eso, pues tenemos que conocer la base de datos, porque eso nos ayuda a agilizar nuestro trabajo. ¿Recuerdan la modificación que yo hice en las ventas? Si nos vamos a ventas, uno tenemos el voucher 2 y 3. Esto es lo que modifiqué. Recuerdan que del voucher 2 se pasaba al 4, ahora ya tenemos 3. 4 y 5 ya no hay nada. Y es básicamente eso, ¿no? O sea, eh, manejar la base de datos del Access es simple, porque en el Access es como que una base de datos más no tan robusta como lo puede ser en SQL. Bien, y de esa manera es como podemos pasar información de una a otra base de datos, ¿no? Tanto por la importación de tablas o de simplemente copiar. Eso nos ayuda cuando conocemos la base de datos, cómo funciona. Esta tablita, o bueno, esta base de datos que maneja Syscon en Access es no muy complicada o no muy robusta como lo puede ser, por ejemplo, en SQL. Cuando se utiliza base de datos en SQL ya es como que un poco más robusta y tenemos que comprender más el lenguaje de programación, no a un nivel experto, por así decirlo, pero más o menos sí, porque en SQL sí hay cosas que, no sé, el saber programar nos puede ayudar a automatizar también diferentes procesos, ¿no? En cambio, no pasa lo mismo con Access, porque si bien Access utiliza también un lenguaje de programación que es el Visual Basic, eh, pues para el manejo de esta base de datos no lo necesitamos, por así decirlo, ¿no? Porque simplemente es como una hoja de Excel. Entonces, con saber manejar esto, es más que suficiente, creo yo. Por ejemplo, para enseñarles más, esta tabla es donde se almacenan nuestro centro de costos. Aquí PC es la de clientes o proveedores también. Aquí está el plan contable, el tipo de cambio que se almacena y demás, ¿no? Es más que nada eso. Lo principal en esta base de datos es manejar la tabla Bow, porque ahí se hacen todos los registros que nosotros realizamos en el Cisco. Todo se almacena aquí. Entonces, con que nosotros conozcamos la estructura de esta tabla, pues es más que suficiente para ayudarnos en tareas que se pueden repetir mucho en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para agilizar nuestro trabajo más que nada. Bien, y de esa manera es como vamos a culminar el video de hoy con la resolución de la práctica. Como les digo, este video no ha sido para enseñarles a registrar, sino que más que nada para conocer la base de datos o cómo podemos ayudarnos con el tema de importación de la configuración de una a otra base de datos. Y por el tema de los registros, pues eso ya lo hemos visto, entonces es como que para no repetir el contenido, ¿no? Entonces espero que les haya gustado y eso sería todo. Gracias.